Para Ecos Latinos con Andrónico Rodríguez, candidato a senador por el MAS en la ciudad de Cochabamba. ¿Qué nos puede decir de la visita del candidato a presidente Luis Arce Catacora a Cochabamba, más precisamente a la ciudad de Sacaba? Bueno, muy positivo, ¿no? Muy positivo, sabiendo que Cochabamba siempre ha sido eh, el departamento que demostró el mayor compromiso y lealtad al instrumento político y es el departamento que tiene mayor virtud de organicidad en cuanto a los movimientos sociales, Trópico, Única, Bartolinas. Sobre la base de estas tres organizaciones siempre ha demostrado la disciplina orgánica en toda reunión, ampliado concentración eh, en las anteriores gestiones, bueno, elecciones, tanto para el 20 de octubre, ¿no? Ahora no ha sido indiferente a nivel nacional. Cochabamba nuevamente ha demostrado gran concentración, más aún con la presencia del hermano Luis Arce, tanto David Choquehuanca. Ha sido muy positivo la presencia y la visita de Luis Arce y por tanto se ha mostrado mayor confianza del candidato hacia el pueblo, ¿no? Entonces, mucha gente no lo conocía, obviamente, el ministro de Economía ha figurado bastante tiempo, pero más solo en La Paz, en la ciudad de La Paz, no tanto en las provincias o en los departamentos, ¿no? Entonces ahora como candidato ha sido muy necesario e importante su presencia y muy positivo ante la opinión pública, ante la población, la presencia del hermano Luis Arce. Hay una cosa que preocupa, sobre todo tú para que eres un joven boliviano. ¿Qué piensas de la posición que tiene la Cancillería boliviana con el problema del Silala? Porque salió un comunicado de la Cancillería reconociendo que parte del Silala es chileno. Esto puede ser un mal precedente para el reclamo de tu país. ¿Qué nos puedes decir? Sí, lamentable, ¿no? Lamentable la actitud de estos políticos cuando eran oposición, siempre han cuestionado la demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre el tema del mar. Después se presentó también, por supuesto, este tema del Silala ante La Haya. Las observaciones, el cuestionamiento siempre ha sido de mala fe y de manera muy negativa, ¿no? Cuestionaban y arremetían con todo al presidente Evo y a todo el gobierno. Entonces, ellos siempre de manera muy pesimista decían de que nunca se va a lograr recuperar el mar, de que parte del Silala es de Chile, de que no es el camino correcto, de De que la hecho, operación hay un tuit del presidente chileno Sebastián Piñera felicitando la posición de la Cancillería boliviana a reconocer que el parte de Silala es chileno. Esto realmente es algo muy mal para la soberanía boliviana. ¿Por qué piensas que los medios silencian este tema? Sí, la verdad, siguen siendo parte, ¿no? Mediáticamente no se está mostrando la verdad sobre esta situación. Pareciera que los medios siguen siendo parte del cerco mediático que en su momento han callado con su, bueno, en un silencio total sobre lo positivo o sobre los movimientos sociales y lo positivo del gobierno, pero todo lo que hacía la derecha pues mostraban. Ahora lo mismo en la gestión ya de facto de este gobierno, los medios callan, no muestran la verdad. Eso realmente es inconcebible lo que están haciendo nuestros propios medios de comunicación. Y la verdad, no nos sorprende nada. ¿A La algunos gente les lo vale sabía. más el odio a Evo que el amor a la patria, que el amor a Bolivia? Sí, sí, con toda seguridad, ¿no? Eso se nota, se evidencia en muchos políticos. Cuando eran oposición, ahora cuando son gobierno, no cambian de línea o de pensamiento, que siguen con esa visión de querer difamar, mediar la dignidad, de mostrar una imagen muy negativa, mala de Evo Morales, del MAS, de los militantes del MAS, y mostrar lo positivo de ellos y que están supuestamente ahora
gobernando en democracia cuando persiguen a todo el mundo que piensa diferente. Entonces lamentamos mucho, con toda seguridad este es un mal precedente para la historia de Bolivia y a futuro lo juzgará seguramente el pueblo mismo de sus acciones de este gobierno al respecto de las aguas del Silala y de todo en materia de relaciones internacionales. Empiezan a pelear con México, con Argentina, con uno, con otro país, con Cuba, con Venezuela, siendo un gobierno transitorio, más aún siendo un gobierno ilegal en este momento tan delicado que vive Bolivia, ¿no? Entonces lamentamos definitivamente las acciones y la actitud de la canciller y de algunos miembros del gobierno. ¿Qué opinas del apresamiento de Elio Montes en Estados Unidos, el ex dirigente de Entel? Bueno, la verdad, no solo el actual gobierno de facto está sumido en corrupción, sino toda la derecha, ¿no? Toda la derecha boliviana. En tan poco tiempo, el descrédito y por supuesto el desgaste de este gobierno es fatal, es inconcebible. Exorbitantes, corrupción del manejo de dinero de manera ilegal. La empresa estatal boliviana tenía utilidades netas que se invertían pues en programas sociales, como es el bono Juancito, la renta dignidad. El Juan Ahora está Arzurduy en también, riesgo. que lo quieren quitar. Por Sí. supuesto, Juan Azurduy, ¿no? Está prácticamente paralizado. Ni bien entra este señor Montes, al parecer muy amigo del ministro de la presidencia. Sin embargo, el manejo de dinero de manera ilegal y millonarios pagos de finiquitos eh, a los supuestos funcionarios y más aún el pago de vuelos gratuitos con la plata del pueblo a los candidatos de la derecha, ahora de manera sorprendente y coincidente pareciera para ellos, en el mismo vuelo viajando a Estados Unidos, llevando por demás de lo debido el dinero supuestamente detenido y el señor Camacho con toda normalidad pasa. Y bueno, nos preguntamos, ¿por qué la coincidencia? Primero el señor Pumari se va a Estados Unidos, después en el mismo vuelo el ex gerente de Intel con toda la plata que se la gastó, que se lo desfalcaron de la empresa estatal de telecomunicaciones, de manera coincidente con el candidato a la presidencia, el señor Camacho. Entonces, nada raro que estén desfalcando el dinero para preparar su campaña con toda seguridad, con la plata del pueblo, y en tan poco tiempo nos sorprende que los gastos millonarios que se hagan de manera ilegal por el mismo gobierno sean vistos como si fuese algo normal, ¿no? Bueno, ha habido gasto, ha habido malversación de dinero y no pasa nada y dejaron salir de Bolivia hasta Estados Unidos y no dicen nada como si no pasara nada, y cuando hay algo entre algunos dirigentes del movimiento del socialismo, inmediatamente la citación a la fiscalía, la detención, y de ellos, imagínense la actitud del gobierno en tan poco tiempo. ¿Y qué será, yo me pregunto, en 5 años? ¿Qué sería de Bolivia? ¿Qué sería de nuestras empresas estratégicas del Estado? Y no solo es Entel, BOA, por entre ejemplo, ellos Boliviana de Aviación. Boliviana de Aviación, es un botín político. La misma diputada de la derecha A Claudia Mayón denuncia lo denunció, sí. sus propios similares, ¿no? Entonces es preocupante esa situación del gobierno con nuestras empresas estratégicas del Estado. Una pregunta, Andrónico, tú que eres politólogo, ustedes los masistas hablan de golpe de Estado y quizás la derecha dice que los únicos que hablan de esa manera son ustedes los masistas. ¿Nos puedes explicar por qué técnicamente y políticamente tu país no está viviendo un orden institucional como corresponde? Sí, a ver, muchos intelectuales salen a la palestra en la medida que renuncia el presidente Evo, diciendo que esto es legal, esto es constitucional, no era pasarse al extremo, pero bueno, el pueblo lo pidió, denunció el señor Evo y ahora como segunda
vicepresidenta del Senado, que no es constitucional, porque la sucesión, de acuerdo a nuestra constitución política del Estado, es del presidente al vicepresidente. Si no es el vice, es al presidente del Senado, y si no es el presidente del Senado, directamente es al presidente de la Cámara de Diputados. Diputados. En la anterior constitución todavía figuraba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En esta nueva constitución ya no figura. Entonces, necesariamente el presidente de la Cámara de Diputados tiene que asumir como la última instancia y opción, de acuerdo a la Constitución, en su sesión constitucional. Entonces, en este caso, había la posibilidad de que pueda asumir de diputados, incluso de senadores. Ellos amenazaron con todo. Ningún masista va a tomar la sucesión, por sucesión, el mandato del poder, es decir, la presidencia. Ellos dijeron bien claro, ¿no? Incluso personajes notables, ni diputados ni senadores, tiene que ser otro. El señor Camacho 1000 cosas proponía. Pero sin embargo, prepararon muy bien este espacio, el terreno político ellos, para que la señora Áñez pueda asumir con miles de compromisos entre ellos, por parte de Camacho, algunos ministros, por parte de Tutu Quiroga, algunos otros, y del otro así. Definitivamente empezaron a cuotear ministerios, y con toda seguridad aquí ha debido jugar también el papel fundamental algunos generales, coroneles de la Fuerza Aérea, tanto las fuerzas, tanto del Ejército y tanto de la Naval, las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo es posible que la señora se autoproclame y un militar lo ponga a la banda, y ni bien asuma la presidencia, el señor Murillo o algunos otros diputados salen y dicen: ahora sí, escapen masistas porque los vamos a agarrar, ¿no? Sacan a los militares, policías, a disparar al pueblo, ¿no? Sin compasión mínima. Empiezan a detener a uno y a otro por mil razones, supuestamente, cuando no lo tienen ni una sola razón para detener, o motivo alguno para detener a uno u otro dirigente, ¿no? Ya se conculcaron todos los derechos fundamentales, no podías decir absolutamente nada. Entonces ellos dicen, y los propios militares dicen, no es golpe esto, ¿acaso un militar está en el gobierno? ¿No? ¿Acaso hay estado de sitio? Pero bueno, ellos sacan a través de una norma de que nadie puede andar más de 3, más de 4 a partir de las 11, 12, 11 de la noche, medianoche. Como se dice, un toque de queda. Prácticamente, ¿no? O sea, es un golpe de Estado de los nuevos tiempos, que nadie puede negarlo esto. Sí, un golpe institucional y no un golpe militar, por así decirlo. Por supuesto, ya los golpes no son como del pasado militar, son golpes congresales, golpes institucionalizados. Ahora, como ha pasado acá, detrás de la institucionalidad del comité cívico, golpe policial, golpe militar, y los puestos cívicos, bueno, enrollados ahí en la asamblea. Tanto senadores y diputados prepararon muy bien este terreno político para desplazar al presidente Evo por la fuerza. Entonces, es golpe desde todo punto de vista. Ahora recién muchos lo están dando la razón de que sí, evidentemente aquí ha habido intencionalidad y vicio y ambición al poder, ¿no? Ahora están haciendo y deshaciendo el aparato, bueno, todo el Estado que conforma con todas sus empresas estratégicas del Estado. Bueno, lamentablemente la fuerza de coerción también está a su lado. Al primer mando, pues, están en las calles en contra del pueblo más humilde, de los campesinos, de los indígenas, y es lo que más lamentamos, ¿no? Entonces, sin duda alguna es golpe de Estado. Ya se ha consumado esto. Primero dijeron 3 meses de transición, ellos dijeron que el 22 de enero iban a terminar y punto, a entregar al nuevo gobierno democrático, y después se amplían. Ahora la supuesta autoproclamada es candidata. Bueno, imagínense la ambición de poder que tienen, ¿no? Entonces, desde todo punto de vista es un golpe de Estado, ¿no? Hay un tema muy curioso en la historia reciente en el mundo, que al líder libio, que fue un nacionalista que hizo grandes transformaciones, el coronel Muammar al-Gaddafi, lo acusaron de terrorista y devastaron Libia. Al líder panameño, el general Manuel Noriega, lo acusaron de narcotraficante, y Estados Unidos
invadió y devastó Panamá. En este caso, a Evo Morales y a muchos masistas lo acusan de terroristas, narcotraficantes. ¿Por qué estos adjetivos que pone el imperialismo hacia los pueblos que realmente demuestran tener soberanía en su territorio y patriotismo como lo demostró Evo Morales? Ya que muchos lo catalogan como un líder de izquierda, pero su gobierno tuvo facetas nacionalistas, como el tema del posicionamiento frente al mar y al Silala, como tú bien comentabas. Es la misma versión que en Medio Oriente, que en Europa, que en América Latina, en Asia, donde está Estados Unidos, está el adjetivo de terrorista, de narcotraficante, ¿no? De sedicioso. Es lamentable que puedan responder a estos intereses muchos gobiernos de derecha en América Latina y en otros países, con toda seguridad, también es lo mismo, Europa, el Medio Oriente. Entonces acá ya era tildado el 2002 prácticamente Evo Morales, que ha incluido a la lista negra del triunvirato entre Fidel Chávez y ahí se suma Evo Morales, ¿no? Por ser enemigo del imperio, por haberle nombrado terrorista al George W. Bush en su momento presidente. Y bueno, lo dijeron narcotraficante, lo dijeron un terrorista, es más, a Evo Morales lo tildaron como el Bin Laden andino y a los cocaleros como los talibanes. Entonces, ¿cómo un cocalero, un talibán, como un terrorista, un Bin Laden podía haber llegado con tanta popularidad a la presidencia? La gente es sabio, ¿no? Por eso apelamos a la conciencia del pueblo boliviano ahora estas próximas elecciones. Lamentablemente con estos adjetivos se inventan enemigos cuando no hay problema en algún país, pues tienen que inventarse catalogando de terrorista, ¿no? Lo que hicieron con Gaddafi es realmente lamentable, ¿no? Y con muchos otros países, el caso de Saddam eh, Hussein con Irak, que inventaron las armas químicas que Irak. después reconocieron que nunca las hubieron y ahorcaron al líder iraquí. Así es, el caso de Siria es similar, ¿no? Así es. Entonces, es esta, ¿no? La política o el dominio geopolítico que quiere imponer Estados Unidos sobre los políticos de la derecha que tienen a su mando en diferentes países de Latinoamérica y del mundo O en el mundial. siglo pasado, que a Perón lo acusaban de nazi fascista, el imperialismo porque era nacionalista, ahora el imperialismo acusa de terrorista y narcotraficantes. O sea, la derecha liberal usa estos adjetivos para descalificar a los gobiernos que demuestran soberanía hacia su pueblo. La última pregunta, Andrónico, sé que estás en campaña, abocado a tu trabajo y a tu compromiso político y patriótico. Muchos de la derecha liberal, imperialista, dicen que Evo huyó, por ejemplo, la periodista María Galindo. Y acá en el año 1955 en Argentina, Perón renunció y se va porque él decía que entre la sangre y el tiempo se queda con el tiempo. Se podría decir que lo mismo le ocurrió a Evo Morales, que él prefirió renunciar e irse y no generar un enfrentamiento entre bolivianos, una guerra civil. Sí, sí, así es. El presidente renunció para evitar eh, precisamente el enfrentamiento entre civiles, ¿no? Porque se han mostrado de manera evidente de parte de muchos otros grupos, tanto el Oriente y Occidente, muy preparados cuando ellos ya de manera previa empezaron a quemar casas de campaña, empezaron a agarrar familiares de algunas autoridades, empezaron a amedrentar e intimidar. Dijeron bien claro de que aquí va a haber guerra civil, ¿no? Evo Morales va a ser responsable, va a ser el peor presidente de la historia. Lo que ellos quisieron es eso, ¿no? No era una lucha por una causa social, no era el odio contra el indígena y arremeter con todo a los otros grupos que estaban ahí por parte nuestra. Entonces, imagínense un baño de sangre, muertes de inocentes, pues que iba a cargar el presidente Evo. Renunció para evitar un baño de sangre.
y se fue de Bolivia hacia México, no por cobarde, no es que escapó, nosotros dijimos eso, el presidente quiso quedarse. Nosotros hemos advertido de que aquí corre en riesgo su vida. Lo importante es tenerlo a Evo vivo, no tenerlo encarcelado después, que es lo que pasa, es lo que siempre pasó en nuestro país, con muchos líderes de la izquierda. Entonces, hemos hecho nosotros como dirigentes, de alguna forma, eso desde varios espacios de reunión hemos generado condiciones para que el presidente pueda animarse y pueda salir del país, y cuando estemos en condiciones pueda retornar. Lo que más nos preocupó es su vida, ¿no? Su vida corría riesgo, lo que querían era desaparecerlo físicamente. Ya en su momento el propio presidente ha denunciado de que le pagaron tanto para que lo entreguen a Evo. Te ofrecieron $50.000. Sí, ¿no? Es grave, ¿no? En otro momento yo creo que vamos a comentar algunos testimonios que pasamos en Chimoré, cuando el presidente llegó del Alto para el domingo para que renuncie, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Renunció para evitar baño de sangre, para evitar eh, una catástrofe entre hermanos, entre civiles, y pues se fue hacia México, abandonó el país para cuidar su vida, porque aquí a nosotros lo que más nos interesa es que nuestro presidente Evo esté con vida y vayamos eh, a continuar por el camino o el sendero que nosotros mismos habíamos planteado en la gestión del presidente Evo y toda la gestión de este 2005 hasta 2013, la agenda patriótica, ¿no? Cómo lograr liberar a nuestro país de toda dependencia que ya se hizo varios grupos. Entonces, necesitamos un nuevo, con mucha experiencia, con mucha sabiduría, a que continúe junto con nosotros hasta donde nos dé la vida, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso el presidente Evo estaba en México, ahora en Argentina. Y es lamentable, ¿no? Que muchos tengan esa intención y esa visión de hacerlo desaparecer físicamente, porque supuestamente un indígena les frustró toda su vida a muchos políticos que salieron del país y a muchos de la derecha que no tuvieron la oportunidad de gobernar en estos 13 años cuando supuestamente les tocaba, gracias a la famosa democracia pactada o la mega coalición desde los 90. ¿No? Entonces no lo perdonen al presidente por ser indígena y por haber logrado con el voto directo el 2005. Incluso gente traidora al MAS como el gobernador Félix Paxi. Sí, muchos realmente han sido parte del instrumento, del proceso, se han declinado a la posición de la derecha y lamentable realmente, así como autoridades, dirigentes, pues verán ellos cuál es su vida política futuro, pero ahora recién muchos se dan cuenta de que Evo Morales no solamente era un presidente, parte de un gobierno, sino representaba la dignidad del pueblo indígena, de los pueblos indígenas, de los pueblos más humildes. Por eso muchos disidentes que se han ido en la gestión del presidente ahora están con la intención de continuar con este proceso, porque aquí la pelea ya es más ideológico, ¿no? Por ser indígena no lo perdonaron, no lo respetaron en Bolivia, la mayoría somos campesinos, indígenas, originarios, ¿no? Muchísimas gracias, Andrónico. Viva Bolivia. Muchas gracias, igualmente.